D'acord, no ens entenem, ni ens sabem estimar. La por, si l'aprofites, es torna cerimònia. D'acord, no ens entenem. D'acord, no ens entenem. Ni ens sabem estimar. Aparece una gotita a lo alto del marco de la ventana. Va creciendo y se queda temblequeando contra el cielo que la triza en 1000 brillos apagados. Va creciendo y se tambalea y ya va a caer. Y no se cae. Todavía no se cae. Un hombre toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Del perseguidor. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario. Y los tres nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado en un susto terrible. Adelante con el tercer paso. Reaprender a vivir. Un día la invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como cualquiera, pero con una estrellita plateada justo en el centro del respaldo. La persona invitada suspira. Mueve las manos como si quisiera dejar la invitación, pero luego va a sentarse en el sillón. Se sienta y se muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas y saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos les regocija extraordinariamente. Al final, las visitas se valen de cualquier pretexto. Y hasta aquí el programa de hoy de la ¡Monotonía!